columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar leyendo Hebreos, capítulo 8, versículos 6 hasta el 13. Los próximos sermones que tengo por delante son pasajes largos de la Escritura. Para mí esto es un gran desafío, porque significa que cada uno de los versículos me voy a detener unos 5 minutos, no mucho más, para centrarme en el punto principal. A veces queremos simplemente centrarnos mucho en cada versículo, pero hay que saber agolpar a veces las cosas por temas. Y lo que vamos a ver en Hebreos 8, del 6 al 13, es un solo tema. Así que vamos a hacer la lectura. El mensaje de hoy se titula Un nuevo pacto y otro anticuado. Y los versículos 6 al 13 dice así la palabra de Dios. Pero ahora Él, hablando de Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Hermano, antes de entrar en la explicación de estos versículos, vamos a intentar recordar 3-4 cosas importantes que vimos en la enseñanza anterior. La primera cosa que vimos y más importante es que estábamos viendo sobre todo el tema del sacerdocio de Cristo por encima de los otros sacerdotes, del sacerdocio levítico de Aarón y de todos sus hijos y descendientes. Lo primero que estuvimos viendo es que Él era un mejor sumo sacerdote porque a diferencia de los sacerdotes del sacerdocio levítico que eran siervos de la casa del Señor, nuestro sumo sacerdote no solo fue un siervo y el siervo sufriente, como lo llama el profeta Isaías en una ocasión, en uno de los capítulos lo describe de una manera que lo han catalogado como el siervo sufriente, sino que además estudiamos y aprendimos que estaba a la diestra del Padre, algo que otro sumo sacerdote no había hecho. Y por lo tanto nuestro sumo sacerdote no era solamente un siervo del Padre, sino que era rey. Eso era una posición real. Además de eso también vimos que era un sumo sacerdote mejor porque él estaba ministrando en un mejor santuario o en un mejor tabernáculo. Nosotros dijimos que aquellos sumos sacerdotes lo hacían en un tabernáculo aquí en la tierra. Sin embargo, Cristo es sumo sacerdote sobre un santuario celestial, no edificado por los hombres, sino edificado por Dios mismo. La tercera cosa que también vimos muy importante y que mostraba que el sacerdocio de Cristo era mucho mayor y mucho mejor, es que todos los sumos sacerdotes tenían que ofrecer cosas. Incluso nosotros leímos en el pasaje que decía que él también, por lo tanto, tendría que tener algo que ofrecer. Los otros sumos sacerdotes ofrecían corderos, ofrecían animales sin mancha y sin defecto para ofrecerlos en pos de calmar la ira de Dios como propiciación por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús no ofreció ningún animal, sino que se ofreció a sí mismo como un cordero perfecto y sin mancha, y él mismo fue el sacrificio que fue agradable para calmar la ira de Dios sobre nuestros pecados una vez y para siempre. Y por último vimos
que el sacerdocio de Cristo era mejor porque todas las cosas que habían en el antiguo sacerdocio, en aquel tabernáculo, eran solo una sombra, o leímos la palabra copia de las cosas celestiales, de las cosas que habían de venir. Y teniendo en cuenta eso, Cristo, un mejor sumo sacerdote, es cuando nosotros entramos ahora al versículo siguiente. Lo vamos a tener que hacer todas las clases, porque Hebreos es un libro que si no lo entiendes en su contexto, los versículos se van a poder hacer muy complicados. Entonces vamos a tener que entrelazar cada clase con la anterior. Y viendo esto del anterior, que Cristo es mejor sumo sacerdote, sobre un mejor ministerio, el versículo 6 empieza con el primer punto de hoy, que es el siguiente: un ministerio mejor para un pacto mejor. Aquellos ministros, aquellos siervos y sumos sacerdotes servían bajo un antiguo pacto. Y Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no solo es nuevo, sino que es mejor. El versículo 6 dice así: pero ahora Él, Cristo, recuerden que está hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor. El ministerio de Cristo es mejor que el de cualquier otro sumo sacerdote. El ministerio de Cristo es mejor que cualquier otro siervo del sacerdocio levítico, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Y a pesar de que eso no le guste a algunas personas que prefieren decir el primer pacto, el segundo pacto, o el antiguo pacto y el nuevo pacto, sí, es un pacto nuevo, pero la Biblia afirma contundentemente que es mejor. Es mejor, y no nos tiene que dar miedo decir eso, porque cuando la Biblia dice que el pacto es mejor, no significa que Dios hubiera hecho algo medio malo. Es que esa es la manera mala de entenderlo, la manera equivocada. Si Cristo es mediador de un nuevo y mejor pacto, no es porque Dios hubiera hecho un pacto peor, sino, como veremos luego, porque los que participaron de ese pacto eran imperfectos. Los sacerdotes, los que servían, los que intercedían, los que llevaban a cabo los oficios religiosos, los que ministraban en las cosas de Dios, en ese antiguo pacto eran imperfectos. Este pacto es un mejor pacto porque el ministro, el sumo sacerdote que lo ha hecho posible, es perfecto. No porque Dios hubiera hecho algo malo, sino que los que participaban en ese antiguo pacto eran más débiles, inferiores a Cristo, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor sumo sacerdote que es un mejor mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Antes de adelantarnos, vamos entonces a entender algo. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y una de las cosas que vamos a tener que estudiar, y lo dejo para más adelante, es un poquito el tema de los pactos. Porque una de las frases que más me duele oír hoy, porque no es antibíblica, es bíblica, pero donde la suelo oír se usa de manera antibíblica, es el hecho de decir Dios es un Dios de pactos. Y sí, Dios ha hecho pactos. Y eso está en las Escrituras, pero normalmente hoy lo escucho cuando la gente es llamada a hacer pactos con Dios. Le dicen a la gente, haz un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Pero la realidad es que es Dios el que establece los pactos, no es el hombre el que va a Dios y establece un trato. Señor, te traigo un sobre y hacemos un pacto de que yo te voy a traer 1000 cada mes y tú me prometes, oye, tú no me puedes imponer a mí un pacto. Tú no me puedes venir a mí siendo hombre y decirme, oye, estas son las normas de nuestro pacto. ¿Y tú? ¿Quién es Dios entonces en la historia? Si tú eres el que pone las normas, los tiempos y todo, yo tengo que obedecerte a ti. Me parece que se cambiaron las tornas. Es al revés. Dios hace un pacto con el pueblo y dice, mira, yo voy a ser tu Dios. Yo voy a hacer esto, y tú vas a hacer esto. Y este es el pacto, porque yo soy Dios y yo así lo mando. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Vamos a ver 3 referencias bíblicas para entender esto, pero que podríamos leer muchas más, solo para ver que eso es real. Levítico capítulo 26 y el versículo 9 dice, me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Os haré fecundos, os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. El mismo capítulo 26
versículos 12 y 13, dice así: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ello. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Y ahora los versículos 14 y 15. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, y lo dejo ahí. Podríamos seguir con largas porciones de la Biblia. Pero ¿qué quiero ver en estas cosas, en este pacto que Dios había hecho con el pueblo? La primera cosa, que habían unas condiciones en ese pacto de parte de Dios. ¿Cómo qué? Hemos leído algunas, pero yo cito alguna más. Seré vuestro Dios y moraré en medio de vosotros. Yo voy a cumplir estas cosas. Imagínate que Dios le dice al pueblo: vamos a hacer un pacto, hemos hecho un pacto. Y estas son las cosas que yo voy a cumplir con vosotros. Voy a ser vuestro Dios, para empezar. Y voy a morar entre vosotros. Voy a andar en medio vuestro. Segunda cosa, os voy a proteger. Dios prometió en ese pacto proteger al pueblo, que Él iría delante de ellos. Y eso lo vimos claro. El pueblo de Dios ganando batallas que por potencia de ejército jamás habría ganado. Pero las ganó porque había una garantía: Dios peleará por ellos. Segunda cosa, o tercera cosa, perdón, Dios también promete ser su proveedor. En ese pacto Dios había prometido que los haría fértiles, no solo a nivel de multiplicarse, no solo a nivel de engrandecer la nación, en que se harían fértiles sus mujeres, sino en el sentido de la fertilidad de sus campos. Dios enriqueció al pueblo, era parte de su trato: no os va a faltar nada. Si ustedes leen esos capítulos que, por ejemplo, dice bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia, y todas estas cosas, si guardáis mis mandamientos, pasarán. Y justo abajo sigue el mismo capítulo: y si no lo hacéis, esto vendrá. Ahí veréis un montón de promesas de Dios de aumento de cosechas, de llenar los graneros y los establos, y esa fertilidad de la que Israel fue caracterizada en el relato bíblico. Tenían mucho, tenían abundancia, eran ricos a nivel de cosecha, eran ricos a nivel de ganado. Dios lo había prometido. Hay una cosa extraña: si no entendemos bien los pactos y dónde estamos en la historia, yo he visto mucha gente hoy en día agenciarse esas promesas. Esa gente que dice: no, porque yo si obedezco a Dios, Dios va a llenar mi granero. Entonces, cuando falta algo, bajo esa mentalidad, si falta es porque yo estoy en desobediencia. Porque al no entender la teología bíblica, al no entender cómo se ha ido desarrollando la historia de la salvación, y siguiendo creyendo que yo sigo andando por Abraham bajo las mismas promesas y bajo el mismo pacto y bajo las mismas cosas que Moisés, yo entonces no entiendo bien lo que ha pasado en la historia. Y hay gente que lo lee así, porque en el fondo a la carne humana le gustan mucho las promesas materiales. ¿Sabes esto que dice que en Cristo nuestro pacto tiene mejores promesas? Es porque esas promesas realmente son espirituales. Una tierra eterna, una ciudad eterna, una vida eterna, un santuario eterno. Pero en el fondo al hombre carnal, ¿qué le gusta? No, a mí me gustaban más las materiales. Me gustaba más el dinero aquí, la riqueza aquí, la protección aquí. Me gustaba. No digo que Dios no proteja a su pueblo, no digo que Dios no provea a su pueblo. Pero la gente sigue corriendo detrás de esas promesas. Yo he visto gente hoy en día dándole golpes al suelo con el pie y diciendo: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Como si ahora tú vienes de Ecuador a Barcelona y ahora Barcelona es de los ecuatorianos porque lo han pisado y Dios prometió darles la tierra por herencia, que fluye leche y miel. Aquí ya no queda leche, ya no queda miel. Hay frijoles, hay arroz. Pero ¿y cómo va esto? Yo ahora me voy a Brasil y piso la tierra y Dios ha prometido darme Brasil por herencia. Si yo no entiendo esas promesas, yo voy a acabar haciendo el tonto. Me voy a llevar a mi iglesia, vamos a hacer ¿cómo le llaman? Un acto profético. Vamos a dar 7 vueltas a Barcelona y vamos a declarar Barcelona y pisaremos, y así como, o si no, iglesia, vamos a dar 7 vueltas a Hospitalet y daremos un grito, y así como cayeron las murallas de Jericó. Yo digo, ¿en serio? Cada uno tiene que saber vivir en qué parte de la historia está. Porque entonces sigue matando corderos.
Entonces sigue llamándome sacerdote y tendremos que hacer rituales de purificación y deja de comer según qué cosas y empieza a dejar de usar poliéster y algodón porque también era pecado. Y puedo seguir con una larga lista. Pero solo les gusta el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para lo que les trae ¿qué? Dinero, riqueza, abundancia. Y es lo curioso, ¿no te das cuenta que ese falso evangelio solo toma el Antiguo Testamento y solo toma las partes buenas para su carne? De vas a tener, te va a dar, pero las partes de haz sacrificios, no, que eso ya lo cambió Jesús. Oye, ¿y la dieta esta? No, lo cambió Jesús. Oye, ¿y lo de la mujer cuando está menstruada? Todo, no, lo cambió Jesús. Tú no ves la historia de la mujer. A ti Jesús te ha cambiado todo menos el dinero. Todo lo que es te voy a dar, te voy a hacer rico y vas a poseer, no te lo ha cambiado Jesús. Jesús solo te ha cambiado las cosas difíciles, ¿no? De esa ley. Entonces me parece que hay un interés un poco macabro, feo, egoísta. Si nosotros no sabemos ver como mejores las cosas espirituales, deberíamos cuestionarnos si hemos nacido de nuevo. Si todavía para nosotros son mejores solamente las promesas materiales que podamos vivir en esta tierra, deberíamos cuestionarnos si hemos nacido de nuevo. Si para mí lo mejor que me puede dar Dios es una casa, debería cuestionarme si he nacido de nuevo. Si no me basta su gracia, debería preguntarme si he nacido de nuevo. Si lo más hermoso que me ha dado el Señor no es a Jesucristo, debería preguntarme si he nacido de nuevo. Si todavía voy a ser como esos pastores que te digo, 2022 vienen cosas mejores. Lo mejor está por venir. No, lo mejor ya vino y se llama Jesucristo. No hay nada mejor que eso. Todo lo demás es añadiduría. Si Dios llena la nevera, le daremos gloria. Y si no está llena, también. Si tengo una casa propia, le daré gloria. Y si me toca vivir de alquiler, también. Si tengo coche propio, le daré gloria. Y si tengo que coger el bus, también. Porque lo mejor ya vino y nos basta su gracia. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Y el no entender esa historia bíblica nos hace ver las cosas mal. Entonces Dios promete estar en medio de ellos, protegerlos, proveerlos. Os bendeciré para que os multipliquéis. Y además una de las mayores promesas que había desde el principio era esta: de vosotros vendrá el Salvador. De vosotros llegará el Cristo. De vosotros vendrá el Mesías. Y para mí era la mejor de todas las promesas. Así que la parte de Dios, por decirlo de alguna manera, las condiciones de Dios, ¿Dios falló? ¿Incumplió alguna? No, Dios es fiel para cumplir lo que promete. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Prácticamente lo podría resumir en dos cosas. Una, adoración exclusiva a Dios. Adoración exclusiva a Dios. Dios exigía esto: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. No entrará nadie más en la relación. Aquí no hay lugar para el adulterio, que es uno de los grandes pecados que cometió Israel, la idolatría. El ir detrás de falsos dioses. Dios exigía una cosa: exclusividad. Y segunda cosa, obediencia. Tampoco era tanto. Yo haré todo esto por vosotros y vosotros tenéis que hacer dos cosas por mí. Una, no adorad a nadie más. Y dos, haced lo que os he mandado en los mandamientos y estatutos. Y habían dos marcas importantes en ese pacto. La primera, la circuncisión, en la que solo participaban varones, algo comenté el domingo. La segunda, la Pascua, que les recordaba, como hemos leído, que habían sido liberados de la garra y de la esclavitud de Faraón, de Egipto, y que ahora eran libres. Y esas eran dos marcas que les mostraban que estaban dentro de ese pacto, que pertenecían al pueblo de Dios: la circuncisión y la Pascua como recordatorio de su liberación. Así que Dios había hecho un pacto. Pero Jesús ahora aparece como mediador de un nuevo pacto sobre mejores promesas. ¿Por qué? ¿Acaso era un pacto con defecto? Mira lo que dice el versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para él. Segundo, si yo leo esto mal, yo puedo llegar a pensar que el pacto que hizo Dios tenía defectos, pero no lo quiere decir eso. El autor jamás va a entrarle en la cabeza poner en duda una obra de Dios. Si Dios es perfecto, ¿cómo es todo lo que hace Dios? Nadie puede dudar de eso. Nadie puede dudar de eso. Hoy, por ejemplo, hoy me pidieron que por favor preparara un estudio sobre la adolescencia de Jesús.
la época de la niñez y la adolescencia y la juventud de Cristo antes de empezar su ministerio. Le pregunté solo una persona, la persona le hice solo una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué dice la Biblia sobre esos días? Nada, no puedo hacer ningún estudio bíblico, porque solo voy a especular. Me voy a tener que ir a libros extra bíblicos a decirte lo que algunos dicen que Jesús pudo estar haciendo a los 15, a los 20 y a los 25. Pero no puedo decir que es palabra de Dios, ni darle veracidad. ¿Podemos hacer un estudio bíblico de la juventud de Cristo? No, porque no podemos sacar nada más allá de la Escritura. Nosotros somos una iglesia que tenemos que tener eso como fundamento. Si no está en la Biblia, no lo contamos. Hermano, especular es súper peligroso. Decir algo que no está escrito es súper peligroso. Es como hay personas que dicen: mira, yo tengo que explicarle a un no creyente pastor sobre la resurrección de Cristo. Y he buscado estas fuentes que habla un científico y esto sobre datos que verifican la resurrección. Yo también he visto el caso de Cristo. Y he visto que ese hombre era un ateo feroz que dijo: si yo tumbo la resurrección de Cristo, entonces tumbo la fe cristiana, porque era la base de la fe. Si Cristo no ha resucitado, en vana es nuestra predicación. Pero tanta investigación lo llevó a creer en la resurrección. Esa película tiene en el fondo un peligro. Y yo amo la historia de Lee Strobel, tengo sus libros y me encantan. Y me encanta como apologista. Pero hay una realidad. Si yo para creer que Cristo resucitó tengo que irme a otro libro que no es la Biblia, tengo un problema, señores. Que tengo que decirle a la gente que para creer en la resurrección no me basta la Biblia. Y si la Biblia ya deja de ser suficiente para lo que creemos, si todo lo que no me pruebe un científico no me lo voy a creer, voy a tener muchos problemas en mi vida cristiana. La base de mi fe es la Biblia. Creo que lo que dice en la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, suficiente, perfecta, autoritativa, inerrante y poderosa. Y si la Biblia dice Cristo resucitó al tercer día, Cristo resucitó al tercer día. Si además otras fuentes lo prueban, gloria a Dios. Pero si no hubieran otras fuentes que lo probaran, Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice la palabra de Dios? No porque lo dijeron unos científicos que hicieron un examen y calcularon que allá arriba el cuerpo crucificado no puede. Cristo ha resucitado porque lo dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras sobre Dios? ¿Dios es perfecto o imperfecto? ¿Lo que hace Dios es perfecto o imperfecto? Si Dios es perfecto, todo lo que hace es perfecto. Y si hubo defecto en aquel pacto, ¿nos está queriendo decir que Dios hizo algún pacto imperfecto? No, vamos a tener que entonces empezar a investigar, a leer, a ver el texto original, a ver el griego original para ver dónde está el defecto, porque en Dios no puede estar. Y si el pacto tenía un defecto, no puede estar ¿en quién? ¿Qué habíamos visto en el capítulo 7 y en el versículo 11? Que el sacerdocio que había entonces era incompleto. En cierta manera no tenía límites. Hebreos 7:11 dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Si la perfección fuera posible por el sacerdocio levítico, ¿para qué necesitábamos otro sacerdote? Si la perfección fuera posible en el nuevo pacto, ¿para qué necesitamos, en el antiguo pacto, para qué necesitamos un nuevo pacto? Pero ¿por qué necesitamos un nuevo sacerdote? ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? Porque la perfección a través de esos sacerdotes no era posible. Porque ellos no eran perfectos. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos. Entonces, ¿cómo iban ellos a hacernos perfectos si en ellos, nuestros mediadores o representantes ante Dios, no había perfección? Entonces, ellos eran los sacerdotes que hacían parte del antiguo pacto. Un pacto que en Dios es perfecto, pero en sus sacerdotes que trabajaban en aquel entonces era limitado. Y así como necesitamos un sumo sacerdote perfecto
para hacernos perfectos, tuvimos que necesitar un pacto mejor, no porque el pacto estuviera mal, sino porque los sacerdotes eran limitados, porque el pueblo estaba imperfecto, un nuevo pacto con mejores promesas en un mejor sumo sacerdote. El defecto no estaba en el pacto, sino en las personas que hacíamos parte, o que hacían parte, de ese pacto. ¿Y cómo estoy convencido de eso? Pues como sigue luego. ¿Cuál era el problema del antiguo pacto? El inicio del versículo 8 nos lo enseña. Porque reprochándoles él, dice, el pacto era imperfecto y justo después viene un reproche, una queja. ¿De quién? ¿De quién viene la queja? De Dios. Yo he hecho un pacto perfecto, pero vosotros lo hacéis imperfecto. El reproche era de Dios. El pueblo no tenía nada que reprochar a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios hizo su parte. Os saqué de Egipto, os guardé en el desierto, mandé maná, os protegí de los enemigos, os hice abundar, os hice crecer, os hice una nación grande, fértil, fuerte, os hice una nación próspera, os bendije con la cosecha, os bendije con el ganado, pero vuestra parte, ¿cómo está de perfecta? Os faltaba tiempo para ir otra vez a Egipto porque os cansabais del maná, a la que gruñía un poquito el estómago ya murmurabais contra mí, guardabais un poco de maná para el día siguiente porque en el fondo no creíais que os iba a dar el maná cada día, y cuando yo parece que no os gustaba mucho, mirabais a la izquierda, aparecía un becerro de oro. Por 10 minutos que andabais haciéndolo bien, 20 minutos me estabais dando la espalda. Mi parte fue perfecta. Pero vuestra parte solo pudo traer de mí una cosa, un reproche. Un reproche. Una de las partes que me gusta de Romanos 7 es el versículo 7 al 13. Mira qué dice Pablo. Y por favor, solo les pido una cosa, y no tengo tiempo de explicar este pasaje a fondo aquí, aunque ya hemos tratado el tema de Romanos, pero solo les pido una cosa, que nadie tome Romanos 7 para justificar una mediocre vida espiritual viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que peca y el argumento que me ha dado es la frase de Pablo. Pastor, es que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo acabo haciendo. Miserable de mí. Me parece que lo que Pablo está enseñando ahí no es precisamente que puedes vivir pecando y que tienes un motivo, que al final, pobre de nosotros, nadie puede hacer lo que quiere. Porque no puedes romper Romanos 7 de Romanos 8. ¿Y Romanos 8, alguien sabe cómo empieza? ¿Alguien sabe cómo empieza? ¿Puede alguien buscar Romanos 8 y leerme en alto un versículo o dos? Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya estamos. Pablo sí, estaba expresando una lucha que puede tener alguien, pero Pablo no está diciendo que practicamos el pecado, porque cuando Pablo dice miserable de mí, justo después Pablo dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Sí, miserable de mí porque en mis fuerzas yo no puedo. Miserable de mí porque en mi carne yo no venzo esto. Miserable de mí porque aunque yo me esfuerce mucho, yo no podría vencer mi carne, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque ahora ya no vivo en la carne, sino que ahora vivo en el Espíritu y ya no hay ninguna condenación para mí. Si leo solo Romanos 7, me acomodo en el pecado. Si leo Romanos 8, tengo esperanza en el pecado en Cristo. Y es la gran esperanza. No vas a vencer el pecado mientras tú te esfuerces por superarlo y no empieces a entender que te tienes que esforzar por ir a Cristo. Y Cristo dará victoria. Tú no vences el pecado. Cristo vence el pecado en ti. Tú no puedes. Romanos 7, del 7 al 13, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió. Y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, ¿para qué era el mandamiento? Para vida.
a mí me resultó para muerte, no porque el mandamiento mate, pero porque el mandamiento me enseñó que yo estoy muerto. El mandamiento es vida pura. La palabra de Dios, los mandatos de Dios, es una vida bendecida, una vida perfecta, una vida bienaventurada. Pero cuando los ponemos delante nos damos cuenta que yo tengo un problema. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Porque el pecado, aprovechándose de mí, me engañó. Y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? No vino a matarme de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley es perfecta, solo que la ley lo que sirve es para mostrar lo imperfecto que soy yo. Y la expresión de Pablo es maravillosa, lo extremadamente pecaminoso que somos. Porque si yo no tuviera los mandamientos de Dios, si yo no hablo de mandamientos con la gente del mundo, un primo, mi madre, una persona querida, un vecino, me puede decir, Juanma, yo no soy mala persona. ¿Por qué no eres mala persona? Te lo resumo, no he matado a nadie. Ya está, lo que nos hace malo es asesinar. Pero los argumentos que me das son esos. A ver, no he matado a nadie, tampoco, no he violado, no he robado, he sido fiel a mi marido. Ya está, una buena persona ya. Claro, porque no reconocen su pecado en sí, lo grave que es, hasta que no viene la ley. Porque él le dices, oye, pero tú eres perfecto. A ver, perfecto no, porque todos, ¿quién no ha dicho una mentirijilla? ¿Quién no le ha quitado el cambio del pan a mamá un día? ¿Quién no ha hecho alguna cosilla, ha mirado a alguna mujer de reojo? Perfecto no, pero malo tampoco. Pero cuando llega la ley de Dios, veo que en mi pecado, que parecía poco, soy extremadamente pecaminoso. Porque la ley dice no matarás, pero Jesús dijo que si hablamos mal del prójimo, de un hermano, ya es asesinato. ¿Tú has hablado mal de alguien? Asesino. La ley dice no adulterarás, pero Jesús dijo que quien mira y codicia y adulteró. Has mirado y has codiciado lo que no era tuyo, sí, adúltero. La Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Para Dios no hay media verdad, media mentira, mentira piadosa. Para Dios hay verdad y hay mentira. Has mentido, aunque sea pequeño. ¿Has dado algún falso testimonio? Sí, mentiroso, adúltero, asesino. ¿Qué hace la ley? La ley es perfecta. La ley es buena. La ley te dice que tú eres extremadamente pecaminoso. Y por eso nuestra única esperanza es correr al único que nos da victoria sobre eso. Jesucristo. Por eso no se puede evangelizar simplemente con un cartelito de sonríe, Jesús te ama. La gente primero necesita saber que necesita a Cristo. Y no necesita a Cristo para que lo saque de la depresión. Y no necesita a Cristo para que llene el vacío de su corazón. Y no necesita a Cristo para que su hijo salga de las drogas. Y no necesita a Cristo para restaurar su matrimonio. Necesita a Cristo primero porque es extremadamente pecaminoso, porque es enemigo de Dios y solo en Cristo hay esperanza de salvación. Pero para que vea a Cristo como su esperanza de salvación, tiene que ver que necesita salvación. Y para ver que necesita salvación, tiene que ver que es culpable. Y para ver que es culpable a lo extremo, necesita la ley que es santa, buena y perfecta. Evangelicemos bien, hermanos. No basta con traer a la gente a buscar algo de Jesús. La gente debe buscar salvación en Jesús. No otra cosa. Y yo no digo Jesús da paz, Jesús restaura al deprimido, Jesús restaura matrimonios, Dios restaura familias. No lo hace siempre, porque hay familias que acaban mal. Esas son promesas que a veces Dios las cumple y gloria a Dios. Pero la gran promesa de salvación, si crees en Cristo, esa está. El resto, ya veremos qué hace Dios. Porque hay casos de todo, en cada una de las iglesias que puedes visitar. Entonces, la palabra, el pacto de Dios era perfecto, pero nosotros no. Y por eso, como el hombre es imperfecto, Dios les reprochó algo. Y tuvo que hacer una nueva alianza. Dios promete hacer una nueva alianza. ¿Por qué? Porque la primera no sirvió por causa del hombre, no Dios. La primera alianza, el primer pacto no salió bien, no por Dios, por el hombre. Y esta alianza nueva, este nuevo pacto, no es algo que aparece en los evangelios. Por eso
yo tengo que leer. A mí cuando la gente me pregunta, y yo sé que algunos no soléis decir eso, seguramente si alguien nuevo os dice, ¿por qué libro empiezo a leer la Biblia? Tú le vas a decir Mateo o le vas a decir Juan. La realidad es que si tuviéramos que ser delicados con esa respuesta, aunque le vaya a costar y yo tenga que hacer un trabajo extra que es acompañarlo en su lectura, debería empezar por Génesis. Lo que no lo quiero hacer, porque si tira por el Nuevo Testamento, no tengo trabajo, porque es fácil de entender para él. Son milagros y cosas bonitas que hacía Jesús. Pero yo, si voy a discipular a alguien, hermanos, lo tengo que hacer bien. Hay gente que cree que evangelizar es soltarlos en la iglesia y ahora que los coja el pastor. Hermano, tú eres llamado a hacer discípulos y a veces tú el que traes a la iglesia te conoce a ti, no a mí. Tiene intimidad contigo, no conmigo. Y me lo quieres soltar a mí, primero tendré que hacerme su amigo. Cuando tú has conseguido que venga porque en ti ha visto algo. Entonces, ese alma, esa persona, va a ser tu trabajo este año. Voy a dedicarme a una persona. ¿Te parece poco? ¿Un alma? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo que poco? Llevas 20 en el Señor, no has trabajado con una. Si le dedicáramos cada año a una persona, sería una bendición. Y eso va a ser eso. Decirle, empieza por Génesis. Mira, hay martes y jueves iglesia. Tú y yo vamos a quedar los viernes. Es que ese es tu trabajo como creyente. Eso es gran comisión. Y de la que tenemos que hacer todos. Y tú vas a aprender aquí mucho y tomar notas y aprender para luego quedar con el que tú estás discipulando y ayudarle. Porque es que hoy creen que soltarlo en la iglesia, primero discipulado básico, segundo discipulado nivel 2, y ya está, y todos pasando por cursillos, y el creyente ahí sin hacer su trabajo, que es el de todos, hacer discípulos. Hermano, mi deber como pastor es hacer de ti un discípulo de Cristo que haga discípulos de Cristo, no tuyos, no para montarte tu propia iglesia. Porque una parte de ser discípulo es enseñarle que es parte de una iglesia, que tiene unos pastores, que tiene unos hermanos, y tú le vas a enseñar eso. Entonces, hermanos, hay que entender algo. Nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento, porque este pacto que nosotros leemos los evangelios y vemos, y Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero esto que Jesús estaba diciendo era algo que ya se había anunciado. No es algo que aparece en los evangelios, es algo que se sella en los evangelios. Si tú lees solo el Nuevo Testamento y ves Hechos 2, y ves que Pedro se levanta y dice, porque la Escritura dice que en los postreros días derramaré mi espíritu. El que está leyendo eso dice, ¿y por qué Pedro dice esto? ¿De dónde saca esto Pedro? Pero si te has leído primero el Antiguo Testamento, sabes que está citando al profeta Joel. Y si te estás leyendo a Jesús en los evangelios haciendo eso, sabes que está citando escrituras. Hechos 2 era el sello de una promesa de Joel. Y lo que Jesús dice en los evangelios es el sello de una promesa que podemos encontrar en Jeremías. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No era algo que aparece en Hebreos o algo que inventó Jesús. Es algo que se anunció y Jesús dice, ahora empieza. Ahora empieza, en mi sangre empieza. Mi sangre es el sello. Mi sangre es la marca, el punto de partida de este nuevo pacto. Nuevo pacto que venís escuchando desde hace siglos. Que anunció Jeremías y que os han ido enseñando los rabinos año tras año. Se hará un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Jesús lo que está diciendo es, llegó ese pacto, llegó ese pacto. Lo primero que enseña este texto, el final del versículo 8, lo que sigue, es que hay una extensión en el pacto, una extensión en su alcance. Dice así, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ojo con esto. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos el Antiguo Testamento? Vimos que por ahí aparecía casa de Israel, casa de Judá, y que nosotros explicamos que por qué aparecen esos dos nombres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se han dividido los reinos.
¿Qué reinos hay? 2, ¿verdad? Norte, sur. Hay diferentes nombres que pueden buscar en esos 2 reinos y en esa división. Mi gran pregunta es esta, y por favor que alguien responda con coherencia, no con lo que le gustaría que decir, sino con la verdad. ¿Esos reinos se volvieron a juntar? ¿Han leído la Biblia? ¿Han seguido el plan de lectura de un año, el año pasado? ¿Se volvieron a juntar? ¿Dónde están esas tribus ahora, hermano? Dime la verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Dime dónde están reunidas. ¿Dónde están los levitas? ¿Y dónde están cada una de las tribus separadas y juntas y manteniendo su clan en una zona geográfica? ¿Se han juntado otra vez los reinos o acabó todo dividido? Ahora mi pregunta es, ¿qué nos quiere decir el texto? ¿Van a volver a formarse las tribus? ¿Y van a quedar los representantes de los 2 reinos? Mi pregunta es, ¿quiénes son ahora los representantes de esos 2 reinos? ¿Quién está representando al reino del norte y quién está representando al reino del sur para que un día puedan quedar y hacer las paces? ¿A qué no encuentran los representantes hoy? ¿A qué no encuentran las tribus hoy? Pues no sigas esperando que esas 2 casas se levanten otra vez y entiende a la luz de la revelación de Dios a dónde apunta eso. Gálatas capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 dice: por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Si ese texto de Hebreos y ese texto de Jeremías solamente dice que Dios está estableciendo un nuevo pacto con 2 reinos o con 2 casas, tú y yo no somos parte. Porque tú no eres ni de la casa de Judá, ni de la casa de Israel. Sí eres de lo que representan, pero no de esas casas, no de una de las tribus, no eres de uno de los reinos. Tú eres de Abraham. Esos pueblos que se fueron desarrollando, peleando, separando casas, reinos, ¿de dónde nacen todos? ¿De dónde vienen todos? ¿Cuál es el padre de todos? Abraham, ¿verdad? No empezaron los reinos ni las tribus. Abraham, Isaac, Jacob, y ahí vamos a liarla. ¿Dónde empieza todo? Abraham. ¿De dónde sale la casa de Israel? De Abraham. ¿De dónde sale la casa de Judá? De Abraham. La casa de Israel y la casa de Judá representa toda la población, todo el pueblo de Dios que sale de Abraham. Según Gálatas, tú y yo somos de Abraham. Tú y yo pertenecemos al pueblo que está bajo el nuevo pacto. No porque tenemos que buscar de qué casa somos, sino porque tenemos que buscar de dónde vienen las casas y de dónde venimos nosotros. Las casas vienen de Abraham. Tú y yo somos de Abraham. Por lo tanto, tú y yo estamos bajo ese pacto. Y lo que esto nos está enseñando es la extensión de ese pacto. Porque Dios ya le había dicho a Abraham que esas bendiciones y promesas al final alcanzarían todas las naciones. Y no quiere decir a todo el mundo, a todas las personas de la faz de la tierra, sino a personas de todas las naciones. Y por eso estás tú aquí. Desde Perú, desde Ecuador, desde España, desde Colombia, desde Brasil. Porque tú estás en Abraham y tú eres parte de ese nuevo pacto. Segunda cosa, el pueblo no cumple su parte. Por eso hemos recordado que el problema no estaba en Dios. El versículo 9 dice, recordemos, estamos leyendo un reproche de Dios, ¿ok? Y él reprochándoles dice, ¿recuerdan esa parte? Sigue siendo un ¿qué? Un reproche. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. De Egipto. No como el pacto que hice con sus padres que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El Señor sí permaneció en el pacto. ¿Quién no permaneció? El pueblo. Ellos no permanecieron en mi pacto. Dios hace el pacto con el pueblo y el pueblo no cumple su parte. Éxodo 19, versículo 4 al 6 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto,
Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si guardáis mi pacto, ¿qué seréis para mí? Mi tesoro más especial. ¿Pero qué condición? Si guardáis mi pacto, seréis mi tesoro especial. Y mira qué curioso que probablemente lo has leído en el Nuevo Testamento. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo, no sé tú, pero en el Nuevo Testamento veo a un apóstol de Cristo llamando a los creyentes, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Tú has guardado el pacto? ¿Tú has guardado el pacto? ¿Y por qué tú eres eso? ¿Qué condición le dijo a ellos? Primero, vosotros sois mi especial tesoro, una nación de sacerdotes, una nación santa, si guardáis mi. Ahora yo te pregunto, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mi pregunta es, ¿nosotros guardamos el pacto? ¿Por qué nosotros sí lo somos? Porque ese pacto hay una gran diferencia. En el antiguo pacto había la condición que si ellos no lo cumplían, fuera. El nuevo pacto, la condición no la tuvimos que cumplir nosotros. La tuvo que cumplir Jesús. Y gloria a Dios por eso, porque si nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto y dependiera de nosotros permanecer en el pacto, ¿sabes dónde estabas tú y dónde estaba yo hoy? En el mismo sitio que los padres, desentendiéndose Dios, porque también lo hemos roto. Demos gracias a Jesucristo. Demos gracias a Dios por Jesucristo, porque todo lo que tenemos hoy no depende de nosotros, sino de lo que Cristo ha ganado por nosotros. Y eso lo debemos entender, porque si no te vas a volver un fariseo. Te vas a volver un fariseo, un legalista, que va a pensar que tú te has ganado el cielo, que tú te has ganado la bendición de Dios, que tú te has ganado el trabajo, que Dios te ha abierto puertas porque tú has hecho algo, que Dios te dio trabajo porque tú has hecho algo, porque así está hoy la gente. Si me porto bien y siembro, Dios abrirá la puerta. Entonces, ¿qué pasa con el que está en paro? Es mal creyente. No sembró suficiente, se está portando mal a escondidas, o es que Dios es soberano. Pero yo conozco iglesias que como te llega un cáncer, el cuchicheo en las orejas es ¿qué habrá hecho para que Dios le mande un cáncer? Porque Dios a sus hijos jamás les mandaría un cáncer. Pero ahí ves un montón de iglesias así, amado hermano, que según vaya tu vida, el cuchicheo es como los amigos de Job. Oye, Job, yo pensaba que eras buena gente, pero por lo que yo conozco a Dios, esto nunca le pasa a alguien que anda en justicia y rectitud. ¿Qué le estaba diciendo el amigo de Job a Job? A escondidas, algo andarás haciendo. ¿Job había hecho algo a escondidas? No. Mira cómo todos los discípulos de Jesús no fueron de la noche a la mañana transformados, fueron aprendiendo. Y tenían fariseitos dentro. Porque en una ocasión hay una persona que está ciega y la única pregunta que se les ocurre, ¿quién ha sido Jesús? ¿Él o sus padres? ¿Quién tiene la culpa? Porque jamás Dios mandaría a alguien ciego. Hoy sigue habiendo gente así. Yo no acepto enfermedad en mi vida, soy un hijo de Dios. Dios jamás mandaría enfermedad a un hijo suyo. Timoteo, tómate un poquito de vino para tus constantes problemas de estómago. Y nadie sabe lo que era el espino de la carne de Pablo. Hay un eterno debate que si un demonio que lo atormentaba, pero una de las opciones que muchos teólogos afirman es que posiblemente era alguna enfermedad que le hiciera a Pablo no estar cómodo del todo. Y yo no veo por qué no creer que un creyente puede estar enfermo. Puedo ir a las Escrituras. Que nadie te haga pensar nunca que si te está pasando algo malo es porque tú has fallado a Dios y si te está pasando algo bueno es porque te lo has ganado con Dios. No, si Dios nos diera, mira, para mí un texto que me ayuda en las Escrituras, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque si realmente yo recibiera lo que merezco, yo no levantaba mañana cabeza.
Estas cosas que yo puedo decir, hermanos, son días difíciles. Esto no es nada comparado con el infierno que debería estar esperándome si mañana no despierto. Pero su gracia nos tiene que bastar. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pero ese pueblo tenía que guardar el pacto. Mira que dice Ezequiel 36:22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vosotros seréis esto si guardáis mi pacto, pero habéis profanado mi nombre entre las naciones. Teníais que ser luz para las naciones y habéis profanado mi nombre ante ellas. La gente decía, nadie toca a Israel porque cuidado con su Dios. Y hoy la gente dice, ¿dónde está tu Dios, Israel? Erais el fuerte Sansón y ahora sois el payaso que entretiene a los enemigos. Hermano, eso es lo que estaba pasando. El pacto no falló por Dios. El pacto falló por el pueblo. Entonces Dios tiene una idea. El problema es que este pacto lo he hecho con ellos aquí fuera. ¿Dónde estaban las leyes? En tablas. ¿Dónde estaban las normas? Aquí fuera. Todo estaba aquí fuera. Entonces, si yo quiero que algo pase en ellos, lo tengo que hacer yo. Por eso ese nuevo pacto va a empezar aquí dentro. Lo voy a hacer desde dentro. La ley la voy a poner en sus corazones. No en tablas, en sus corazones. Versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos entonces serán mi pueblo. El mismo pacto tenía la misma frase, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo si hacéis esto, pero ahora yo haré esto y entonces seréis mi pueblo, porque yo voy a transformar vuestros corazones. Voy a poner mi ley ahí. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién dará el corazón nuevo? Dios. ¿Quién pondrá el espíritu nuevo? Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién quitará el corazón de piedra? Dios. Y os daré un corazón de carne. ¿Quién dará el corazón de carne? Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién pondrá el espíritu? Dios. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hará que andemos en sus estatutos? Dios. Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién hará que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas? Dios. Desde que lo puse aquí fuera y os dije, haced esto, no habéis hecho nada. Si quiero que hagáis algo, lo tengo que hacer yo todo. Yo tengo que entrar ahí dentro, quitar lo malo, poner otro corazón, daros mi espíritu, hacer que guardéis mis mandamientos y que cumpláis mis ordenanzas. Por eso tú y yo, amado hermano, si obedecemos, si oramos, si ayunamos, no nos damos golpes, porque yo haré que cumpláis mis ordenanzas. Yo haré que guardéis mis mandamientos. ¡Ay, qué ganas tengo hoy de orar! Hoy me he levantado con ganas. Este año voy a darlo todo espiritualmente. Voy a empezar a ayunar, voy a empezar a hacer... No te des golpes, porque yo soy el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer. No hay orgullo para quien entiende la Biblia. Solo hay creyentes orgullosos, gente que mira al otro hermano por encima del hombro, tú eres menos cristiano. Solo hay gente así, donde no hay Biblia. Porque donde se conoce la Escritura no queda sitio para el orgullo. No hay sitio. No hay sitio para decir yo soy una guerrera, yo soy un príncipe de Jehová, yo soy una guerrera del Altísimo, yo soy una atalaya, yo soy un soldado, yo soy una guerrera, yo soy una... Tú no eres nada más que un pecador que si obedeces algo es porque Dios lo ha hecho. No hay lugar para guerreros y gente que no vale. Aquí todos somos simples pecadores bañados por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, cuando un hermano cae, lo debemos restaurar con humildad y con mansedumbre, no pensando, yo es que soy bueno y tú un desastre. No, yo también soy un desastre.
pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Y voy a orar y te voy a ayudar para que esa misma gracia que me levanta a mí te levante a ti. Y esa misma gracia que me santifica a mí te santifique a ti. Y esa misma gracia que me hace orar a mí la voy a usar contigo. Y restauraremos diferente en la iglesia y al pueblo. Él lo hace. Otra de las condiciones que tiene este nuevo pacto, y me parece preciosa, y todos me conocerán. Y todos me conocerán. Versículo 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Esto no quiere decir que cuando dice que ninguno enseñará a su hermano y diciendo conoce al Señor, no está queriendo decir que los maestros, los pastores que enseñan no sirven porque cada uno ya conoce al Señor. Se refiere a conocer a Dios, no conocer todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Se refiere que me vas a conocer, vas a tener una relación conmigo porque yo voy a poner eso en tu corazón y en el de todos tus hermanos. Y tú conoces al Señor, amado hermano, porque Dios lo ha querido, porque Dios ha obrado en tu corazón. Y por eso ahora somos cartas vivas. 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Vosotros sois ahora la carta de Dios. Dios está ahora en vuestros corazones, ahí está su ley, ahí está su palabra y Él ahora mora en vosotros, sois templo del Espíritu Santo. Dios os quiere usar para decirle al mundo, conoce al Señor, porque todos los creyentes que están bajo el nuevo pacto lo conocen. Pero esa no es la única promesa, lo que Dios va a hacer dentro, que todos lo van a conocer, sino además, no me voy a acordar de sus pecados. Y esto es interesante. ¿Dios se olvida de algo? ¿Quiere decir que Dios literalmente se olvidará de tus pecados? Ni yo me olvido de mis pecados, ¿cómo se va a olvidar Dios? Si a mí una de las cosas que me va muy bien es recordarlos para no repetirlos. Dios no está diciendo no me voy a acordar literalmente, voy a tener amnesia pecaminosa. No, simplemente que Dios no los va a tener en cuenta. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. No que Dios no se acuerda, sino que no te juzga conforme a tus pecados, porque ha juzgado a su Hijo conforme a tus pecados. Mira lo que dice ahora. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ezequiel 36:25. Mira qué interesante. Textos que hablan de ese nuevo pacto, tanto Jeremías como Ezequiel. Y mira qué dice Ezequiel 36:25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor nos ha limpiado y ha tenido misericordia de nuestras iniquidades. Él no tenía que hacerlo, ¿sabías, hermano? Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y hermano, ten en cuenta esto. El Señor no borra tus transgresiones por amor a ti. El Señor borra tus transgresiones por amor a Él. La cosa más mala y terrorífica que puede hacer la iglesia es poner al hombre como el centro de todo el principal amor de Dios. El hombre ha sido beneficiado con el amor de Dios, pero el principal amor de Dios va para sí mismo. Y si fuera Dios un hombre, sería egocéntrico. Pero Dios no es pecaminoso, nosotros sí. Dios se ama a sí mismo porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios es puro. Y si hay algo digno de amar, es Dios mismo. Porque Dios tiene todos los atributos dignos de amar. Dios se ama a sí mismo por lo que es y Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que somos. Y si Él ha hecho algo como perdonarnos y salvarnos, no es por nosotros, es por Él. Y eso es algo que hoy quiero que también quede grabado en tu corazón.
ese nuevo pacto, esa obra gloriosa, el Señor la ha hecho salvarte, introducirte en ese nuevo pacto en Cristo para su gloria. Ezequiel 36:32 dice: no hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Me da miedo cuando todo lo ponemos como si Dios estuviera desde arriba llorando si tú estás perdido. Yo he visto gente que predica de esa manera. No le des la espalda a Dios, que Dios está triste. Hermano, si hay alguien hoy que quiera al Señor, no te vayas de aquí sin Cristo, hermano. Hoy vas a hacer llorar a Dios. ¿Cómo? En serio, esas predicaciones son tan peligrosas, porque encima el pecador es capaz de salir diciendo: que venga y me busque si tanto me quiere. Lo sacaría más orgulloso todavía. El pecador debe correr a Dios, no decirle al pecador que Dios corre hacia él. Hoy predicamos un evangelio que es como si Dios estuviera suplicándonos: porfa, quiéreme más que al mundo, porfa, 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 quiéreme más que al mundo. Si yo soy mejor, yo te cuidaré más, yo te querré más. Dios no está así, hermanos. Dios no está así. Dios no te está suplicando como si te necesitara o me necesitara. Dios ha hecho eso por pura gracia y misericordia. Hermanos, si Dios te hubiera suplicado todas las 1000 veces, ¿sabes que le hubieras dicho las 1000? No quiero. Me encanta pecar. Me encanta acostarme con quien quiero. Me encanta vivir con 1000 mujeres. Me encanta la carne. Me encanta la pornografía. Me encanta el vicio. Me encanta la borrachera, la fiesta y el merengue. Yo no quiero todo lo que tú me ofreces. Solo me dicen lo bueno. ¿Por qué no me dicen la verdad? Que también tendré que vivir en santidad y dejar toda esta vida. Porque cuando me evangelizan solo me dicen lo que me vas a hacer. Que me vas a sanar, me vas a restaurar la familia. Pero no me dicen todo cómo voy a tener que vivir yo. Claro, entonces yo tengo un problema. Yo llegué a la iglesia buscando que me dieras todo eso. Cuando el pastor me dijo: esto es pecado, dije: a ver, esto no era parte del trato que el chico con el cartel en el semáforo nos dijo. El chico en el cartel del semáforo me dijo: ven a Cristo que llena tu vacío. Y ahora tú me dices que tengo que vivir en santidad. Oye, que lo añada al cartel, porque esto es publicidad engañosa. Pero así es. Pero así es. La gente, cuando tiene que empezar a vivir como vive un cristiano, se va, se desvió. No, es que nunca vino por Cristo. Entonces, cuando Cristo empieza a decir: niégate, lo de los milagros, la multiplicación del pan, estaba bien. Esto ya de niégate, toma la cruz. Claro, y también se gira para nosotros cada día y nos dice con la boca tan ancha: si os queréis ir también, os podéis ir. Pero nosotros, como Pedro, cada día le volvemos a decir: ¿y a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada día le digo eso al Señor. Y cada día se lo dices tú también cuando sigues aquí. A pesar de que el día sigue complicado y el trabajo sigue sin llegar, porque tú no estás por los panes y los peces. Tú estás porque solo tiene palabras de vida eterna Él. Ezequiel 36:23. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. ¿Qué había hecho el pueblo? En vez de guardar el pacto, había profanado su nombre entre las naciones. ¿Y qué va a hacer Dios? Vindicar su nombre. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor, cuando me demuestre mi santidad entre vosotros. El pueblo me ha fallado y yo quiero que las naciones sepan que yo soy santo. Y para que sepan que yo soy santo, tienen que saber que yo soy santo a través de un pueblo santo. Y ese pueblo no ha sido santo. Entonces yo voy a hacer la nueva ley, el nuevo pacto, todo en vuestro corazón para que viváis en santidad. Y ahora que el pueblo vea cómo vivís en santidad, sabrán que Dios es santo. Pero como no va a salir de vosotros, yo lo haré en vosotros. Así que estamos en un mejor pacto. No porque nosotros somos mejores que aquellos, sino porque este Dios ha hecho toda la obra y lo ha sellado en la perfecta obra de Cristo. Tú y yo solo nos hemos dejado hacer en el pacto. Y no dejado hacer, porque si hubiera sido así tampoco. Dios lo ha hecho por su soberana voluntad. Y esto significa, por lo tanto, y termino, que si hay un nuevo pacto, el antiguo pacto desaparece. Versículo 13. Cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. 2 cosas que quiero que sepas para terminar, 2 versículos y cerramos. El nuevo pacto es en el Espíritu, no en la piedra. 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu.
Porque la letra mata, pero el espíritu da vida o vivifica, creo que dice Reina Valera. Y por favor, que nadie te diga cuando lees mucha Biblia que la letra mata. Que cuando le hables tú de doctrina, mira, eso está mal, porque la Biblia dice, la letra mata, ¿eh? Digo, ya, pero es que lo que estáis haciendo en la iglesia, estas manifestaciones no son bíblicas. Yo estoy en el espíritu, tú en la letra. Digo, no tiene que ver. Te falta letra, creo. Te falta letra, porque lo que tú estás creyendo que dice eso no es lo que quiere decir. No quiere decir que leer la Biblia mata y fluir en el espíritu vivifica. No quiere decir eso. Quiere decir que el antiguo pacto basado en la ley mata, porque la ley es buena, pero a mí me demuestra que estoy muerto. Y el Espíritu es lo que nos da vida, ese nuevo pacto en Cristo. Eso es lo que quiere decir ese texto y nada que ver con leer mucho o poco la Biblia. ¿Qué falta leerla? Obviamente, si queremos eso. El primer pacto en la letra, el segundo en el Espíritu. El primer pacto estaba dependiendo de nosotros, el segundo depende de Cristo. Lucas 22:20, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Yo he hecho el sacrificio. Yo he vivido la vida que vosotros no vais a poder vivir para estar en el pacto. Yo he guardado sus ordenanzas para que vosotros seáis el pueblo. Yo he guardado los mandamientos para que vosotros seáis la nación santa. Yo he guardado los mandamientos para que vosotros seáis real sacerdocio. Yo he hecho lo que vosotros no podéis para que ahora vosotros disfrutéis como si vosotros lo hubierais hecho. Cristo es grandioso. ¿Cómo no amarlo, hermanos? No hay que obedecerlo porque nos vamos a ganar el cielo. Es que ¿cómo no hacerlo? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Al principio de todo te he dicho que las dos marcas de ese pacto eran circuncisión y Pascua. Nuestros dos símbolos también siguen. Nuestros dos símbolos son bautismo, que incluye a todos los creyentes, y en segundo lugar, la cena del Señor, celebrando que Cristo es nuestra Pascua y el que nos ha hecho verdaderamente libres del mayor del que más nos esclavizaba, que no era Faraón, nuestro pecado y la muerte. Y Cristo ha ganado, ha vencido. Hermano, vete hoy a casa dando gracias a Jesús. Vete hoy a casa queriendo, sí, orar, ser mejor creyente, guardar sus mandamientos, pero no para permanecer en el pacto, sino porque Él lo ha hecho. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu perfecta palabra y por la enseñanza de hoy. Gracias, Señor, por este nuevo pacto en un nuevo ministro mejor y más glorioso, sumo sacerdote y basado en mejores promesas. Gracias porque Él vivió la vida que nosotros teníamos que vivir para que hoy nosotros tengamos la recompensa, Señor, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y que esto, Señor, no nos mueva al comodismo ni a la dejadez, sino que nos mueva a la gratitud y a la obediencia. Señor, yo he llevado la palabra a sus oídos, pero te pido, Señor, que por tu Santo Espíritu tú la ministres en sus corazones. Y que en esta misma noche, Señor, tú los redargullas y trates con la vida de cada uno de ellos, así como tratabas con la mía mientras yo lo preparaba. Llévanos con bien a nuestras casas, danos una noche de paz y descanso, Señor. Y guarda a todos nuestros hermanos, Señor, que quizás están pasando por una situación difícil. Protégelos, guárdalos, Señor. Tráelos, Señor, con bien de vuelta pronto. Y sigue guardando a tu iglesia, Señor, como lo has hecho hasta hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.